video te voy a contar cómo este instrumento llegó a ser tan popular en tantos géneros musicales actualmente. En el 2004, año antes de Cristo, en Mesopotamia, Sumeria, inventó el arpa, también conocida como el arpa de Ur, y ya en ese entonces tenían otro instrumento similar a la guitarra llamado laúd. Este instrumento laúd tenía cuerpo y mástil. Eran de gran tamaño, como también lo eran las arpas de 1 metro en adelante. En el año 9000 y 5000 antes de Cristo aproximadamente, se inicia con los arcos de cacería. Los trabajadores que trabajaban con estos arcos se daban cuenta de que las cuerdas expuestas en diferentes tensiones producían sonidos con diferentes tonos. Siglos después, mucho tiempo después, el arpa, la lira y el laúd empezaron a recorrer por los asirios, caldeos, babilonios, acadios, hebreos y egipcios. Estos instrumentos eran usados en actos religiosos o en actos de la corte e incluso en rituales. En el año 27 a.C. y 476 después de Cristo, el Imperio Romano apareció para conquistar Grecia, y así en esa conquista plagiaron la quitara. Crearon un instrumento llamado citara o chitara, muy similar a la quitara, dando un nuevo diseño y aumentándole el tamaño a este instrumento, utilizándolo para orquestas. En el año 632 al 661, en Califato Ortodoxo, se expandía el instrumento laúd por el mundo árabe, pero no lo llamaban laúd sino ud. Este instrumento tenía modificaciones como lo eran la cantidad de cuerdas y le habían quitado los trastes. En el siglo VII, el 661 al 750, Califato Omeya, los musulmanes introdujeron una nueva versión del laúd, cruzándose este instrumento en ese territorio con la cítara. En la Edad Media, en la península ibérica, aparecieron los juglares o trovadores. Esos eran cantantes que iban de pueblo en pueblo representando trovas, utilizando instrumentos como la guitarra morisca y la guitarra latina. Y se empezó a usar el plectro, que hoy conocemos como la púa, en ese entonces, ¿no? Finalizando la Edad Media aparece la vihuela, y también aparece la viola de mano. Las diferencias entre estos dos instrumentos son conocidas físicamente por los cuerpos que estas tienen. Era confundida con la morisca o guitarra de 4 órdenes. En el siglo VII, en Europa, le dicen a Europa los padres adoptivos de la guitarra, porque aparece pues por primera vez allí. Ellos dan como una adaptación de la guitarra, creando la guitarra española, que a diferencia de la clásica, actual, esa guitarra solamente tenía 5 cuerdas dobles. En el siglo VIII o siglo VIII, Jacob Otto, un alemán, agregó la 6ª cuerda a esa guitarra española, obteniendo la afinación que conocemos hoy en la actualidad. Otros dos personajes, quienes fueron Antonio Stradivari y Joaquín Celki, también ayudaron a moldear esa guitarra en cuanto a su apariencia física. En el siglo XX se desarrollan importantes géneros como lo son el jazz, el blues, el rock y otros géneros más en los que la guitarra ocupa un papel fundamental.
Muchas gracias.